Buenas tardes, Abigail. Buenas tardes, Milena. Buenos días. Buenas tardes, Talía. Buenas tardes, Alma. ¿Sí? Ok, vamos a trabajar con el curso de química. Ya nos centramos en la parte base de química inorgánica, que es la nomenclatura inorgánica. Específicamente vamos a trabajar el día de hoy la nomenclatura de los óxidos, óxidos básicos, óxidos ácidos y también vamos a trabajar los hidruros metálicos. Recuerden que este mes estamos trabajando el valor del respeto y el hábito de ceder el paso a las personas, ir por la derecha. Estamos en la semana número 13 y hoy es 21 de junio del 2023. Ahí tenemos uno, 2, 3, 4 compuestos químicos. Y comenzamos con nuestra primera preguntita. ¿Cómo se llama el compuesto químico procedente del proceso de la expiración? Nosotros cuando inhalamos, en ese aire que inhalamos hay oxígeno, es ese oxígeno el que va a llegar a nuestros pulmones. Pero cuando exhalamos o expiramos, ¿qué botamos nosotros? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y la formulita de ese compuesto, dióxido de carbono, es esta que está aquí, CO2, dióxido de carbono. Muy bien, gracias, Yaris. ¿Cuál es el nombre químico de la sal de mesa? La sal que utiliza la mamita o ustedes mismos al momento de cocinar. ¿Cuál será el nombre químico de esa sal de mesa? Esa es la fórmula química. Muy bien, Talía, gracias. Esta es la fórmula química de la sal de mesa, cuyo nombre químico es cloruro de sodio. Cloruro de sodio es el nombre de la sal común. Bien. Y vamos a poner un poquito. Ahora bien, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo se llama la capa marrón que se forma en la superficie de los metales? Cuando un clavo tiene esa capa, esa capita marrón, ¿cómo lo llamamos nosotros? ¿Qué decimos que le pasó a ese clavito de hierro? El óxido. Ajá, que se oxidó, ¿verdad? Y eso que se está produciendo es óxido de hierro. Entonces ahí estamos en presencia de un óxido. Todos estos compuestos que están aquí, aquí vemos el óxido de hierro, óxido ferroso o también puede ser óxido férrico, este es óxido ferroso. Todos estos compuestos tienen en común que son compuestos binarios. ¿Por qué son compuestos binarios? Porque están formados específicamente por dos elementos. El dióxido de carbono está formado o lo compone el carbono y el oxígeno. El óxido de hierro está conformado por átomo de hierro y átomo de oxígeno. El cloruro de sodio está conformado por sodio y por cloro, solamente dos elementos. Y el hidruro de litio está formado por litio y por hidrógeno. Entonces, como todos estos compuestos están conformados solamente por dos elementos, por eso los llamamos compuestos binarios. Binarios. Todos estos son compuestos binarios. ¿Por qué? Porque están formados solamente por dos elementos. Compuestos binarios. Y sabemos estos nombres, o cada uno de esos compuestos químicos reciben esos nombres gracias a la nomenclatura.
que es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Ok, vamos a pedir por aquí. César, por favor, léeme el logro. Al final de la sesión, el estudiante podrá emplear las diversas nomenclaturas para nombrar los óxidos básicos, ácidos e hidruros mediante la resolución de ejercicios propuestos. Gracias, César. Entonces, hoy que vamos a aprender, las nomenclaturas UPAP, la nomenclatura tradicional, stock y sistemática para poder nombrar tanto los óxidos básicos, ácidos y los hidruros. Así que muy atentos. Ok, comenzamos. ¿Qué son los óxidos? Ahí te lo indico. Los óxidos son compuestos binarios conformados solamente por dos elementos que resultan de la combinación de un metal o un no metal más el oxígeno y se clasifican en dos tipos, óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos surgen... Joan, contesta aquí, por favor. Esto es que me estaban llamando de claro para renovar. A ver qué dice. Ok, los óxidos básicos resultan de la formación o de la combinación específicamente de un metal más el oxígeno. Siempre que tú veas un metal más oxígeno, eso es un óxido básico. Y la formulita es esta. Siempre va a ir el metal del lado izquierdo y el oxígeno del lado derecho. Así como lo ves aquí. Al es el metal aluminio y aquí tenemos oxígeno. ¿Qué pasa con los estados de oxidación de cada uno de esos elementos? Por ejemplo, el estado de oxidación del aluminio es 3 y el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser 2. Cuando ellos se combinan para formar el compuesto químico, el estado de oxidación del oxígeno pasa al aluminio, el estado de oxidación del aluminio pasa al oxígeno. Intercambian los estados de oxidación. Siempre en la nomenclatura los elementos van a intercambiar los estados de oxidación. Siempre va a ser así. Entonces, siempre que veas metal más oxígeno, recuerda, es un óxido básico o un óxido metálico. Y óxido ácido. ¿Cómo se forma un óxido ácido? Por la combinación de un no metal, aquí va a ser un no metal, más el oxígeno. Y la formulita va a ser así, no metal más oxígeno. Siempre el no metal va a estar ubicado del lado izquierdo y el oxígeno del lado derecho. Y como lo expliqué anteriormente, en este caso el cloro está trabajando con estado de oxidación 3 y el del oxígeno, que siempre va a ser 2, ¿qué va a pasar con ellos? Se intercambian. El del oxígeno pasa al cloro y el del cloro pasa al oxígeno. Ok, importante esta regla. Se escribe el metal y oxígeno con sus respectivos números de oxidación. Se produce la reacción y se intercambian los estados o los números de oxidación de los elementos. En caso de ser posible, se simplifica los estados de oxidación. Por ejemplo, el carbono tiene estado de oxidación 2 y ya sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es -2. Cuando se puede simplificar el estado de oxidación, lo simplificamos. Es necesario hacer eso. Entonces, la mitad de 2, ¿cuánto es? 1. La mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Es que al momento de simplificar, tengo que tomar en consideración que si es la segunda parte, es la segunda parte para ambos. Y siempre va a ser la segunda parte, ¿por qué? Porque el oxígeno siempre va a ser 2, no va a cambiar, no va a ser 4, no va a ser 5, 6, no, el único estado de oxidación del oxígeno es 2. Entonces, para poder simplificar, entonces tienes que ser la mitad o segunda parte en este caso. Entonces, lo simplificamos y me va a quedar el compuesto de la siguiente forma, me va a quedar CO. No me queda C2 o 2, no me queda CO porque simplifico los estados de oxidación. Eso es lo que tengo que también tomar en consideración. ¿Qué otra cosita? Si el carbono tiene dos estados de oxidación, 2 y 4. Pero si en lugar de que fuese 2, el carbono está trabajando con 4, bueno, colocamos aquí. Carbono es 4
más 4. Vamos a suponer que es más 4. Y oxígeno es 2. Ya sabemos que siempre va a ser 2. Como tenemos que simplificar a la mitad, segunda parte, el 4 va a pasar a 2 y el 2 va a pasar a 1, ¿verdad? Entonces, cuando se forma el compuesto, intercambia el estado de oxidación. El 2 del carbono pasa aquí al oxígeno y el 1 del oxígeno pasó al carbono, pero no es necesario colocarlo, coloco así. Por eso es que se forma el dióxido de carbono de esta forma. Hay que tomar en cuenta eso de la simplificación. Pero eso lo van a ir viendo después con la práctica. Eso no se preocupen ahorita por eso. Los diferentes tipos de nomenclatura. Hay 3. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stop y nomenclatura sistemática. Ya sabemos que los óxidos básicos se forman metal, oxígeno. Los óxidos ácidos se forman no metal más oxígeno. Los óxidos básicos los conozco como óxidos básicos o como los óxidos metálicos. Los óxidos ácidos los conozco como óxidos ácidos, como anhídridos o óxidos no metálicos. También pueden recibir ese nombre. Ok, comenzamos con la nomenclatura tradicional y aquí préstenme muchísima atención y si hay algo que no está quedando claro, por favor, sean totalmente sinceros. Creo que estamos en la confianza. Si no me lo quieres decir por el micro, por aquí, por el chat, dime, Miss, por favor, repita de nuevo, no estoy comprendiendo, no me está quedando claro y sin ningún problema vuelvo a repetir, pero no te quedes con la duda, porque esto lleva continuidad, hay otras nomenclaturas, entonces sigue la secuencia. Si no me captas aquí, entonces vas a ir arrastrando esa duda en los otros contenidos también. En la nomenclatura tradicional vamos a emplear prefijos como hipo, per, y vamos a emplear sufijos oso e ico. Además, en la nomenclatura tradicional hay ciertos elementos que tienen su raíz en latín y lo utilizamos, como el hierro es ferrum, el cobre es cuprum, el oro es aurum, el plomo es plumbum y el azufre es sulfurum. Este lo vamos a cambiar bien sea por ico o por oso. Todo depende del estado de oxidación. Ahorita lo vemos. Por ejemplo, cuando un elemento tiene un único estado de oxidación, no lleva ni prefijo ni sufijo. Cuando un elemento tiene dos estados de oxidación, establecemos entre esos dos estados de oxidación cuál es el número menor y cuál es el número mayor. Cuando trabaja con el número menor, solamente va a llevar sufijo oso. Cuando trabaja con el número mayor, solo va a llevar el sufijo ico. Si ese elemento tiene 3 estados de oxidación, establecemos esto. Menor, el estado de oxidación menor, el estado de oxidación intermedio y el estado de oxidación mayor. Para el menor agregamos un prefijo hipo y agregamos un sufijo oso. Para el estado de oxidación intermedio solo agregamos sufijo oso y para el estado de oxidación mayor solo agregamos el sufijo ico. Ahorita vamos a ver esto. Quizás ustedes dirán, es un poquito engorroso, ¿cómo hacemos eso? No se preocupen. 4 estados de oxidación lo establecemos así. El menor, el intermedio mayor y el mayor. Para el menor empleamos prefijo hipo y sufijo oso. Para el intermedio menor solamente sufijo oso. Para el intermedio mayor solo sufijo ico. Y para el mayor empleamos prefijo per y sufijo ico. Esa listita la tenemos que tener. ¿Por qué? Porque debemos saber con nuestros listitas de estados de oxidación, tenemos que tomar en consideración cuántos estados de oxidación tiene el elemento con el que estoy trabajando para poder emplear la nomenclatura. Entonces, la nomenclatura tradicional tengo que estar atento si está trabajando con cualquiera de estos 5 elementos que tienen nombre en latín. Hierro, cobre, oro, plomo o azufre. Y tengo que tomar en cuenta que utilizo prefijos y sufijos. Eso es para la nomenclatura tradicional. La nomenclatura stop es un poco más sencilla. Tengo que tomar en cuenta los estados de oxidación del metal o el estado de oxidación del no metal y empleo números romanos. Ahorita vamos a ver cómo aplicamos todas estas nomenclaturas. Y en la nomenclatura sistemática es mucho más sencilla. Se emplea prefijos de cantidad. Por ejemplo, si tiene un solo átomo, le decimos mono. Si tiene 2 átomos, decimos di o bi. Si tiene 3 átomos, decimos tri. Si tiene 4, es tetra.
Si tiene 5 es penta, si tiene 6 es hepsa, si tiene hepta, 7 es hepta, si tiene 8 es octa, si tiene 9 es nona y si tuviera 10 va a ser deca. Entonces utilizamos prefijos de cantidad. Nos vamos con la práctica porque ustedes dirán, ay, no entiendo, ¿qué es eso de octa, deca, nomenclatura stop, nomenclatura? Antes de eso, vamos a ver primero los estados de oxidación, que es importante que tengas esta listita. Porque así vas a saber si el elemento tiene 1, si tiene 2, si tiene 3, si tiene 4 estados de oxidación. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A, que son los alcalinos, tienen un único estado de oxidación, que es 1. Como el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, excepto el hidrógeno no es alcalino, es no metal. El rubidio, el cesio, el fracio tienen estado de oxidación 1. En el grupo 2A, que son los alcalinos térreos, que son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, tienen estado de oxidación 2. Son su único estado de oxidación. El cromo tiene 3 estados de oxidación, 2, 3 y 6. El manganeso tiene estos 5 estados de oxidación, 2, 3, 4, 6 y 7. Para los últimos dos vamos a emplear prefijos P y sufijo icono. Para estos elementos, lo que es hierro, cobalto y níquel, sus estados de oxidación son solamente estos dos, 2 y 3. Para el cobre, el estado de oxidación es 1 y 2. Para la plata es 1. Para el oro es 1 y 3. Para el zinc, el cadmio y el mercurio. Zinc y cadmio solamente tienen estado de oxidación 2. Mercurio tiene estado de oxidación 1 y 2. Ya aquí entran los metaloides. Aquí boro. Boro, aluminio, galio, indio, talio tienen estado de oxidación 3, tanto positivo como negativo. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo tienen estado de oxidación 2 y 4. No metales. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto 3 y 5. Oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio 2, 4 y 6. Este 2, obvienlo porque es negativo, ¿no? El 2 puede ser positivo o negativo. 2, 4, 6 son los estados de oxidación. Estos elementos que son los halógenos, flúor que solamente creo que tiene si tiene un único estado de oxidación, lo que es cloro, bromo, yodo, astato, tienen estado de oxidación 1, 3, 5 y 7, tienen 4 estados de oxidación. Y el flúor tiene solamente estado de oxidación 1. Aquí tenemos. Hidrógeno, nuevamente los elementos no metálicos. Estos que les mencioné hasta aquí, hasta el grupo 14A, son metales. Ya de aquí para abajo son no metales. Hidrógeno, 1, cloro, bromo, yodo, 1, 3, 5 y 7, lo que les mencioné aquí. Oxígeno, solamente 2. Azufre, selenio, telurio, 2, 4 y 6. Nitrógeno, vamos a trabajar nada más con 3 y 5. Fósforo 3 y 5, arsénico, antimonio, bismuto 3, 5, boro 3, silicio 4 y carbono 2 y 4. Esa listita tienen que tenerla para que puedan ir familiarizándose con los estados de oxidación de los elementos tanto metálicos como no metálicos. Ok, los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos son también compuestos binarios que están conformados por dos elementos. Específicamente, ¿quiénes? Metal más hidrógeno. Metal más hidrógeno va a formar un hidruro metálico. ¿Qué hacemos para nombrar esos hidruros metálicos con las tres nomenclaturas? Lo siguiente. Si tengo CaH2, en la tradicional, recordamos que utilizamos nombre en latín, raíz latín y prefijos o sufijos, ¿no? Como el calcio tiene un único estado de oxidación que es 2, no le agregamos ni prefijos ni sufijos, queda tal cual. Hidruro, en este caso era hidruro de calcio, me faltó el de aquí, hidruro de calcio. En la nomenclatura stop se le colocan números romanos, pero como él tiene un único estado de oxidación, no es necesario colocarlo. Hubiésemos colocado hidruro de calcio 2 en números romanos. En la sistemática empleamos prefijos de cantidad. ¿Cuántos átomos hay aquí de hidrógeno? 2, por eso es que aquí colocamos el di, o puede ir bi. Dihidruro de calcio o bihidruro de calcio. Aquí tenemos COH2.
Porque ahora aquí sí colocamos oso, el sufijo oso, porque cobalto sí tiene dos estados de oxidación y en este caso está trabajando con el menor, por eso es oso. Hidruro cobaltoso. En la stop sí colocamos el número romano porque como tiene dos estados de oxidación, colocamos el 2. Y aquí nuevamente es dihidruro porque es un 2. Eso lo vamos a ver igual ahorita con los ejercicios. Esto lo vas a aprender es con la práctica. No es que, ay, sí, me aprendí ya toda la información y ya lo sé. No. Con la práctica es que vas a aprender, ¿no? A acentuar el aprendizaje de la nomenclatura. Litio tiene un solo estado de oxidación, por eso es que no lleva ni oso, ni inco, ni per, ni... Aquí no colocamos número de romano porque tiene un único estado de oxidación. Y aquí colocamos mono porque es un solo átomo, el del hidrógeno, y por eso colocamos monhidruro de litio. ¿Alguna duda con respecto a la parte teórica, por favor? Porque esta teoría que les acabo de decir, a grosso modo, lo más rapidito posible, es lo que vamos a emplear para poder hacer los ejercicios. Es lo que vamos a hacer. Entonces, por aquí, esta era la parte teórica. Ahora vamos a hacer los ejercicios. Aquí tenemos un cuadradito que tenemos que llenar los espacios en blanco para completar la nomenclatura. Les pregunto, ¿este CuO qué será? ¿Será un óxido básico, un óxido ácido o un hidruro? No todos a la vez. Recuerden que yo no voy a resolver ejercicios para mí, el ejercicio es para ti, por eso necesito tu intervención. Ajá, gracias Talía, gracias Yaisa. Es un óxido básico. ¿Y cómo detecto que es un óxido básico? Porque te vas a la listita. Ya nosotros vimos la clasificación de los elementos. Esto es un óxido, ajá, óxido básico o un óxido metálico. ¿Por qué? Cu, ¿qué elemento químico es? Cobre, y el cobre que es un metal. Y siempre que veo un metal más oxígeno es un óxido básico. Listo, comienzo con mi nomenclatura sistemática. ¿Qué debo hacer en la nomenclatura sistemática? ¿Qué hacemos en la nomenclatura sistemática de acuerdo a lo que vimos ahorita en la teoría? Claro, vamos a nombrar el compuesto, pero ¿cómo nombramos el compuesto? ¿Qué sé yo cómo debo empezar allí? La parte teórica, ni siquiera te estoy diciendo que me des el nombre, porque ¿cómo me das el nombre si ni siquiera hemos hecho un ejercicio? Te estoy diciendo qué parte teórica debo tomar en cuenta para poder hacer la nomenclatura sistemática. ¿Qué tomo en consideración? ¿Qué es lo que me dice aquí? La nomenclatura sistemática en el esquemita. ¿Qué era lo que decía? Me voy aquí. Sistemática. Se emplean prefijos de cantidad. Estos prefijos de cantidad, por favor, hablen. Que me hace sentir de que yo hablo aquí y ustedes como que no me están prestando atención. Entonces, en la nomenclatura sistemática a mí se emplean los prefijos de cantidad. Muy bien. Y debo comenzar siempre con el oxígeno. Me voy con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay aquí? ¿Cuántos? Uno, Uno solo. ¿Qué prefijo de cantidad debo emplear cuando es uno? mono, Mono. Entonces agrego aquí mono. Mono. ¿Mono qué? Monóxido, porque estamos hablando de óxidos. Monóxido de, como cobre no tiene numerito, puedo colocarlo monóxido de monocobre o también lo puedo colocar monóxido de cobre. Cualquiera de las dos alternativas va a estar correcta. Si tú lo quieres colocar así, va a estar bien. Monóxido de monocobre.
De cualquiera de las dos formas va a estar correcto, porque tú estás empleando los prefijos de cantidad. Monóxido de cobre o monóxido de mono. Entonces, en la nomenclatura sistemática empleamos los prefijos de cantidad de acuerdo a la cantidad de átomos que haya de oxígeno, y en este caso como es un óxido básico, y del metal. Listo. Y empezamos primero con el oxígeno y después nombramos al metal. Oxígeno y después metal. Listo. Me voy con la nomenclatura stop. No, ahí no es 2. Aquí no ves 2. Si hubiese un 2, sí lo coloco, pero ahí no hay 2. Está monóxido de cobre. No me confundas, monóxido 2. No sé por qué dices que si no era 2. No. Ahí dice CuO. No hay un 2 por ningún lado. En la nomenclatura stop, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Me voy otra vez al esquemita porque ustedes como que no me están siguiendo. Me voy al esquemita y dice que en la nomenclatura stop, los números de oxidación, en este caso del metal, voy a colocarlo en números romanos. ¿Ok? Me voy por aquí a mi lista de estados de oxidaciones. Me voy con el cobre. Aquí dice cobre, Cu, cobre. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el Cu? Aquí dice 1 y 2. 1 y 2 son solamente dos estados de oxidación del cobre. Me voy para acá, continúo. Ya sé que cobre tiene ¿cuántos estados de oxidación? 2. Y es 1 y 2. Listo. Entonces, ¿con cuál estado de oxidación estará trabajando el cobre? Les doy una conchita de mago, como dicen por allí. Si yo tengo Cu y O, yo sé siempre voy a saber, Yesiel, siempre voy a saber que oxígeno trabaja con 2. Ese siempre va a ser su estado de oxidación. Como es un compuesto neutro, lo igualo a 0. Lo igualo a 0. Listo. Como este no me lo sé, le coloco una X. Entonces digo, X menos 2 es igual a 0. Voy a buscar un número que restado con 2 me dé igual a 0. ¿Cuál es ese número que restado con 2 me va a dar igual a 0? 2. 2 menos 2 es igual a 0. Quiere decir que X es igual a 2. ¿2 qué? 2 positivo. Eso quiere decir que entre 1 y 2 el cobre está trabajando con 2. Cobre tiene estados de oxidación. Lo voy a poner por aquí. Estados, así no, vamos a buscar esto. Estados de oxidación 1 y 2. Y ahí determinamos que es 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar aquí? Empezamos primero con oxígeno y vamos a colocar óxido. Por eso se llaman óxidos, porque comenzamos con la palabra óxido. Óxido, óxido de cobre 2. Óxido de cobre 2. Vamos un paréntesis. Óxido de cobre 2. En la sistemática empleamos prefijos de cantidad para los átomos. En la STOT empleamos números romanos para colocar el estado de oxidación del metal. El cobre en este caso está trabajando con 2, porque lo determinamos es 2. Dime, Talía.
No te escucho bien. No sé si es que te escucho bajito, si se te escucha entrecortado. Habla más fuerte, por favor. Ahora bien, ¿se me escucha? Sí, dime, dime. Ahora sí logré escuchar. No. Hay veces que te escucho, hay otras veces que no te escucho nada, se escucha entrecortado, como con interferencia. Escríbeme, escríbeme mejor. Ya, Isa, ¿tienes alguna pregunta? No, profesora. Ok. En la nomenclatura tradicional que utilizamos, según el esquemita, verificar si ese elemento metálico, si ese elemento tiene nombre en latín, y también aplicamos prefijos o sufijos. El cobre, si te vas a la listita, me regreso para que lo veas. El cobre es un elemento que tiene raíz latín. Cobre es cuprum y ese un lo cambiamos a ico u os. Entonces ya sabemos que el cobre sí tiene nombre en latín. Listo. A ver, vamos a ver cuál es la duda de Talía. Ah, la de la pizarra. Como a veces es un poco complicado, hay personas que se aprenden los estados de oxidación, hay otras personas que se le hace un poquito complicado memorizar todos los estados de oxidación. Entonces aquí hay una manera, no de que no lo memorices, de saber específicamente con cuál estado de oxidación está trabajando. Siempre el estado de oxidación, el compuesto que estamos trabajando, voy a borrar esto. El compuesto que estamos trabajando es SUO. Y siempre el estado de oxidación del oxígeno va a ser -2. Siempre va a ser -2. Yo sé, me lo aprendí, que el cobre tiene dos estados de oxidación, 1 y 2. Quiero saber con cuál estado de oxidación está trabajando aquí. Entonces coloco que este va a ser mi cobre. Y lo igualo a 0 porque es un compuesto neutro que no tiene carga. Voy a buscar un numerito que es restado con 2 me dé 0. ¿Qué número restado con 2 me va a dar 0? 2 menos 2 es igual a 0. Por eso yo digo que X es igual a 2. Es decir, que el estado de oxidación con el que está trabajando cobre es 2. Por eso sé que está trabajando con 2. Por eso que determiné. Me voy con la nomenclatura tradicional. Comienzo con la palabra óxido. 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 Ahí no coloco D. No coloco D. Coloco óxido Q. Cúprico. Missy, ¿por qué coloco cúprico? Recuerda que cobre tiene el nombre en latín que es cuprum. Y el como el cobre solamente tiene dos estados de oxidación, vuelvo para acá atrás porque tienes que tomar en consideración eso. Missy, ¿de dónde usted sacó eso? Yo porque ya me lo sé, pero tú que no te lo sabes vas a utilizar la lista y aquí buscas cobre. Cobre tiene dos estados de oxidación. Y para los que tienen dos estados de oxidación, ¿qué va a pasar? ¿Cómo aplico la nomenclatura tradicional? Aquí está. Para el menor, solamente agrego sufijo oso. Para el mayor, solo agrego sufijo i. Como estoy trabajando con el estado de oxidación mayor, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar un sufijo ico. Por eso ahí me va a quedar cúprico. Cúprico, porque era cuprum, ¿verdad? Cambié el por ico. Por eso me va a quedar óxido cúprico, perdón, no cuproso, óxido cúprico. Porque el cuprum, vamos a colocarlo por aquí arriba, cuprum, lo cambié, el cambié por ico. Por eso me va a quedar cúprico. Este lo cambié por ico. Óxido cúprico. En la nomenclatura tradicional no se coloca D. Entonces tengo que seguir esta misma regla. Vamos con el siguiente ejercicio.
Aquí tengo óxido de plomo 2. Me dan la nomenclatura stop, yo tengo que hacer la sistemática, tengo que hacer la tradicional y además tengo que colocar la fórmula. ¿Ese óxido de plomo será un óxido básico, será un óxido ácido o será un hidruro? ¿Qué tipo de compuesto químico es? Es básico. ¿Por qué es básico? Porque si dice óxido, es porque es un óxido. ¿Y el plomo qué tipo de elemento es? Es un metal. Entonces por aquí coloco óxido básico. Óxido, pongo los dos puntitos. Óxido básico. Ajá. ¿Quién va primero del lado izquierdo en los óxidos básicos? ¿El oxígeno o el metal? ¿Quién va del lado izquierdo para hacer la fórmula, por favor? El metal. El metal. ¿Y cuál es el símbolo químico del plomo? Pb. Y luego coloco oxígeno. Oxígeno. Ajá, mija, ahí dice óxido de plomo 2. ¿Dónde irá ese 2? ¿Irá en el Pb o irá en el oxígeno? Va en el oxígeno. ¿Cómo tú sabes que va en el oxígeno? Porque recordemos que se intercambian los estados de oxidación. Si tú te vas a la listica, plomo tiene dos estados de oxidación, 2 y 4. Si trabajara con 2, quedaría simplificado, quedaría PbO, porque esto sería así, ¿verdad? Pero como es 4, PbO, y esto es 4, esto se simplifica, pasa a ser 2, esto se simplifica, pasa a ser 1, intercambian los estados de oxidación. Por eso es que el oxígeno queda en el oxígeno, el 2 queda en el oxígeno, intercambian los estados de oxidación. Esta es la formulita. Vamos a ponerla más grandecita. Esa es la fórmula. Ahora, ayúdame cómo queda la nomenclatura sistemática. Tengo que emplear prefijos de cantidad. Verifico primero la cantidad de átomos que tiene ¿quién? El oxígeno. ¿Qué número tiene el oxígeno aquí? 2. 2. ¿Y qué prefijo de cantidad se coloca para 2? Di. Di, ¿verdad? ¿Di qué? Coloco dióxido porque es un óxido. Dióxido de... ¿Dióxido de qué? Verifico. ¿Qué número tiene el plomo? No tiene numerito, es 1. Entonces puedo colocar dióxido de plomo. Y si el plomo tuviera un 2, usted colocará dióxido de diplomo. No va a ser así. Y si tuviera un 3, dióxido de triplomo. Por ejemplo, de triplomo. Colocarás así. Listo. Ya tengo la sistemática. La stock ya me la habían dado. Ahora voy con la tradicional. ¿Qué tengo que verificar en la tradicional? Si ese elemento metálico tiene nombre en latín. ¿Tiene nombre en latín? Me voy nuevamente a la partecita de atrás y verifico. ¿Plomo tiene nombre en latín? Sí, es plumbum. Ajá. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el plomo? Aquí está. 2 y 4. Son 2 estados de oxidación. Cuando un elemento tiene 2 estados de oxidación, ¿qué debo hacer? Solamente agrego sufijo oso para el menor, agrego sufijo ico para el mayor. Vamos a ver con cuál estado de oxidación está trabajando. Lo vimos aquí ahorita. Ajá, yo no sé cómo determinar el estado de oxidación. Como hicimos ahorita, PbO, esto siempre va a ser -2 igual a 0, pero aquí abajo hay un 2. Recuerda que aquí abajo hay un 2. Se coloco aquí una X. Entonces va a ser X
Menos 4 es igual a 0, porque 2 por 2, ¿cuánto es? Menos 4. Tengo que buscar un número que restado con 4 me dé 0. ¿Qué número es eso? 4. 4 menos 4 es igual a 0. Por eso sé que es 4 el estado de oxidación. Comienzo aquí con la palabra óxido, porque es un óxido. Óxido no se coloca D. Como es plumbum y está trabajando con el mayor, entonces va a ser plúmbico. Plúmbico. El un cambia a ico. Plúmbico, porque era plumbum. Aquí voy a colocarle plumbum. Era plumbum y entonces el un cambió a ico porque estoy trabajando con el estado de oxidación mayor. Es 2 y 4 y entre 2 y 4, ¿quién es el mayor? 4. Plúmbico. Continuamos. Pero aquí me faltó algo, creo. Voy a cambiar ese monóxido de magnesio por otro, porque puse puros metálicos, no puse ni uno metal. Estos dos los voy a cambiar. Aquí ya no va a ser óxido mecánico, los voy a cambiar y se los cambio en el PPT. Esto le tomo foto por si acaso por acá. A mi telefonito. Borramos. Ok, voy a cambiar allá eso para que no sea así. Vamos a colocar ahí óxido carbónico. Lo voy a colocar. Óxido carbónico. Si tengo óxido carbónico, me voy de una vez a la listita. Lo voy a cambiar de una vez para que no se me vayan. Bueno, ahorita lo coloco. Óxido carbónico. Y aquí vamos a colocar óxido. Listo. Quedamos en carbónico. Ok. Me voy a la partecita de atrás y busco cuántos estados de oxidación tiene carbono. Ajá, carbono, ¿qué es la C? Carbono, 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 carbono. ¿Dónde está carbono aquí? Aquí lo ubiqué, más rápido, ¿no? Carbono, los estados de oxidación de carbono es 2 y 4. Si te fijas en la partecita de atrás, dice que en la reglita de la tradicional, porque fueron la que me dieron, dice que si un elemento tiene dos estados de oxidación, solamente se emplea sufijo oso, ico. Para en ese caso se está empleando el prefijo ico. ¿Por qué? Porque se está trabajando con el estado de oxidación mayor. Es decir, que si tiene 2 y 4, ¿quién es el mayor? 4. Está trabajando con el estado de oxidación mayor. Entonces, si C es 4 y ya sabemos que oxígeno siempre va a ser -2, intercambian los estados de oxidación, no lo olvides. Este pasa para acá, este pasa para acá. Se simplifica, esto pasa a +2, esto pasa a -1. Los intercambios me va a quedar así. Esa es la formulita que yo voy a colocar aquí.
Aquí yo puedo colocar óxido carbónico o cuando trabaje con óxidos ácidos va a ser anhídrido. Anhídrido carbónico. En la tradicional no comenzamos con óxido, sino que comenzamos con anhídrido. Aquí el acento no va. Anhídrido. Ahí. Anhídrido carbónico. Puedes colocarle óxido, pero mayor frecuentemente tú vas a colocar en Google que cuando se trabaja con oxígeno y no metal, en la nomenclatura tradicional se le coloca el nombre de anhídrido. ¿Qué es esto? Un óxido ácido. Colocamos aquí óxido ácido. Un óxido ácido, este es un óxido básico. Y este también era un óxido básico. Óxido básico. ¿Cómo iba aquí? PbO2. Sí, me quedaba allí. Ok, seguimos aquí. Ahorita completo esto. Nomenclatura sistemática. Recuerda que en la nomenclatura sistemática, ¿qué hacemos? Emplear prefijos de cantidad según la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos hay de oxígeno? 2. Por eso es dióxido de carbono. ¿Por qué dimis? Porque el oxígeno tiene 2. ¿Y cuál es el prefijo de cantidad para oxígeno? Para 2, di. Dióxido, perdón, de carbono. En la nomenclatura esto, ¿qué hacemos? Colocamos. Ay, ya vi algo que. Ahorita voy a corregir algo. En la stop que colocamos en números romanos el estado de oxidación del no metal. Entonces va a ser óxido de carbono y colocamos en números romanos 4. Porque ¿con cuál estado de oxidación estaba trabajando carbono? Con 4. 4. Carbono tiene 2 estados de oxidación. ¿Cuáles son? 2 y 4. Colocamos aquí carbono, estados de oxidación. 2 y 4. Listo. Y está trabajando con 4. Aquí, chicos, yo les puse que es PO2. No, ahí hay un error. Y el error fue mío. Mío, porque lo que les expliqué hace rato, ¿no? Si tenemos PbO, yo siempre voy a saber que esto es 2, esto es 0. Ahí me dice óxido de plomo 2, no me está diciendo óxido de plomo 4. Esto va a ser X. Entonces, ¿qué número restado con 2 me va a dar 0? 2 menos 2, 0. Entonces, X es igual a 2. Por lo tanto, si esto es 2 más 2 y esto es menos 2, se simplifica y me va a quedar PbO. Me va a quedar así, PbO, solamente PbO. PB, tal cual, solamente eso. Entonces aquí va a ser es monóxido de plomo, porque es 1. Y aquí va a ser óxido plumboso. ¿Por qué es plumboso? Porque está trabajando con 2 y no con 4. Por eso es plumboso allí. Por aquí me escribieron. Listo, nos vamos con trióxido de azufre. ¿Cómo me quedará esa fórmula? Ya sé que va primero, ¿quién va? ¿El oxígeno o el azufre?
¿Quién va primero? ¿Oxígeno o azufre? El azufre. Azufre, que el símbolo químico es S, ¿verdad? Y después va el oxígeno. Y está fácil porque como la sistemática colocamos la cantidad de átomos de oxígeno, ¿cuántos oxígenos dice que es ahí? 3. Se colocó 3. Trióxido de azufre. Listo. Ya tengo la nomenclatura sistemática, ahora me voy con la stop. Me voy a la listita. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el azufre? Busco. El azufre tiene, por aquí está. Aquí no lo colocaron. Aquí está, azufre S, tiene 2, 4 y 6. Tiene 3 estados de oxidación. Pero yo no sé, ahí dice SO3 para saber yo con cuál de esas 3 está trabajando, si es 2, si es 3 o si es 6. ¿Qué hago? Mi teléfono para tomarle foto. No me quiero. A ver, por aquí. Ay, no me quiero tomar. Vino estado de oxidación de quién? Del señor azul. Si yo tengo SO3, ya yo sé que esto siempre va a ser -2 igual a 0 y esto va a ser más X. ¿Qué número? Ahora bien, aquí vamos a tener más X menos 6 igual a 0. ¿Qué número? Porque esto se multiplica, recuerda, multiplica 3 por 2, 3 por -2, -6. ¿Qué número restado con 6 me va a dar igual a 0? 6. 6 menos 6 es igual a 0. Es decir, que el azufre, que tiene 3 estados de oxidación, está trabajando con su estado de oxidación mayor. Porque si es 2, 4 y 6, ¿con cuál está trabajando? Con 6, que es el mayor. Me voy aquí a este cuadradito. ¿Qué dice el cuadradito cuando tiene 3 estados de oxidación? Aquí lo dice bien claro. Si trabaja con el menor es hipooso, si trabaja con el intermedio es solamente oso, si trabaja con el mayor solamente va a llevar ico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocarle ico. ¿El azufre tiene nombre en latín? Sí, sulfurum. Ponemos por aquí. Vamos a hacer de una vez la tradición. Colocamos anhídrido, como es sulfurum y trabaja con su mayor es sulfúrico. Sulfurum, el va a cambiar por ico o por oso. En este caso, como es el mayor, por eso cambió a ico. Cambió a ico. ¿Cómo va aquí en la stop? Colocas óxido de azufre. ¿Y en qué coloco en números romanos? El estado de oxidación del no metal, que en este caso es 5, 6. Listo.
Lo que es sistemática y esto sí llevan D, pero la tradicional no. Aquí recuerden que era plumbum. Cambiamos el pum por su, porque como era el menor, por eso colocamos. Coloco aquí esto, estado de oxidación. Colocamos aquí 2 y aquí estados de oxidación. Este es un óxido ácido porque es no metal más oxígeno. Y estados de oxidación, azufre, estado de oxidación, 2, 4 y 6. Listo. Ahora me voy aquí. Como esto es CuH2, ya no es óxido porque no hay oxígeno, ahora hay hidrógeno, ¿no? Entonces es un hidruro metálico. ¿Qué hago aquí? Ya aquí no coloco la palabra óxido, sino que voy a colocar la palabra hidruro. ¿Cómo va a ser en la sistemática empleo prefijos de cantidad? Como hay un 2 aquí, ¿qué coloco? Dihidruro. En hidruros utilizo la palabra hidruro. En óxidos utilizo la palabra óxido. ¿Dihidruro de qué? De cobre. Recuerden que los hidruros están formados por hidrógeno más metal. ¿Dónde va el metal? En la parte izquierda. ¿Dónde va el hidrógeno? En la parte derecha. En la stop, ¿qué hago? Coloco hidruro de cobre y coloco 2. Miji, ¿cómo sabe que el cobre está trabajando con 2? Porque aquí está, ¿no? Como es hidruro de cobre, esto siempre va a trabajar con 1 y esto, obviamente, como es 2, intercambia el estado de oxidación. Esto va a estar menos. Entonces va a ser así, con un 2. Por eso sé que el cobre está trabajando con 2. Missy, ¿cómo queda entonces ahora en la nomenclatura tradicional? La nomenclatura tradicional va a quedar con el mismo reglamento, pero ahora es que no voy a colocar óxido, sino que voy a colocar hidruro. Hidruro, porque es un hidruro. Hidruro, como cobre tiene el nombre en latín y está trabajando con el mayor, tiene 2 estados de oxidación y es en este caso es el menor, es 2, ya no va a llevar ico, va a llevar oso, entonces cuproso. Hidruro cuproso. Porque un cuprum va a cambiar a oso, porque está trabajando con el estado de oxidación menor. Yo esto le voy a tomar una fotito para que lo tengan allí. Les va a quedar, para que ustedes practiquen, hidruro de níquel. ¿Cómo hacen ese hidruro de níquel? Voy a copiarle esta para que monóxido de cobre. Aquí como es, óxido de cobre 2. Y aquí va a ser óxido cuproso. Aquí cobre, estado de oxidación es 2 y 4. Esto es un hidruro. Listo.
Este cuadradito que acabamos de resolver, por favor, tienes que tenerlo resuelto allí en tu cuaderno. Por favor. Entonces, no olvides, en la sistemática, prefijos de cantidad según la cantidad de átomos que haya de cada elemento. En la nomenclatura stop se va a colocar en números romanos el estado de oxidación del metal o del no metal, dependiendo si es un óxido o dependiendo si es un hidruro. En la nomenclatura tradicional, ¿qué se tiene que tomar en cuenta? Si el elemento tiene raíz en latín y si se lleva prefijos o sufijos. Prefijos hipo, per, sufijos ico u oso según la cantidad de estado de oxidación que tenga el elemento metálico o no metálico. Le queda pendiente hidruro de níquel. Está sencillo. Háganlo, por favor. Voy a tomar la fotito de asistencia. Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta Chao, luego, mi. Sebastián, Yaisa, Hasta luego, profesora. Elena, Talía, Salma, Hasta Grace, luego, hasta luego.